Maravillas de Europa. Las grandes curiosidades naturales. Primera parte. Este es uno de los lugares más increíbles del mundo. Un universo fantástico de belleza salvaje que hace 600 años fascinó a los monjes bizantinos. Los meteoros, suspendidos entre el cielo y la tierra, conforman un paisaje extravagantemente austero. Un fenómeno absolutamente único que cubre 30 kilómetros cuadrados. 24 rocas escarpadas, algunas de ellas de 400 metros de altura, se erigen en el corazón de Grecia, en la llanura de Tesalia. Al pie de este impresionante escenario de rocas grises, donde se alternan los picos y los acantilados, la pequeña ciudad de Calambaca es la puerta de entrada a estas rocas y a los misterios que guardan. Cada roca es diferente, pero los contornos de todas ellas son romos, formas suavizadas a través del tiempo por la climatología y la erosión de los vientos. Aún hoy en día, existen muchas dudas en cuanto al origen de estas estalagmitas gigantes, que se sitúan donde el río Peneo surge de los profundos cañones de los montes Pindos. Hay quien afirma que estas rocas son el corazón restante de otras de mayor tamaño, que perdieron su manto de piedra arenisca y arcilla con el paso del tiempo. Otros mantienen que este fenómeno data de la era terciaria, hace más de 25 millones de años, cuando la llanura de Tesalia se encontraba cubierta por un lago. Supuestamente aquí se encontraba el delta de un río. Este río depositaba en su desembocadura arena, barro y guijarros. Estos depósitos aluviales se conglomeraron y formaron un inmenso cono. Posteriormente, cuando las aguas se retiraron, el cono se fragmentó, dejando erigidas en la llanura colinas y rocas de todos los tamaños y formas. Estas rocas, fuera de lo normal, han fascinado al hombre en busca de lo absoluto, y aquí descubrieron un lugar perfecto para acercarse a los dioses. Ya en el siglo IX, estas cuevas fueron utilizadas por eremitas como refugio y lugar de oración. Aquí encontraron serenidad y seguridad. Posteriormente, en el siglo XIV, aparecieron las comunidades monásticas. Es inevitable maravillarse ante el gran reto que representa la construcción de estos monasterios en lugares tan inaccesibles.
A través de los siglos se construyeron un total de 24 monasterios. Hoy, tan solo 5 permanecen habitados. Tras la edad de oro de los siglos XIV y XV, llegó la decadencia. El universo es eterno. Surgen civilizaciones y desaparecen. El mar avanza y retrocede. Lo que pertenece a la tierra puede convertirse en mar. Todo cambia continuamente. Cuando Aristóteles tuvo esta precoz intuición, el continente europeo presentaba ya un aspecto muy similar al de hoy en día, ofreciendo la misma variedad de paisajes y relieves y la misma diversidad de climas. En este continente no muy extenso, pero con 3.000 millones de años, efectivamente todo cambia constantemente. A veces la transformación se realiza ante nuestros ojos. En otras ocasiones es parte de algo tan grande que escapa a nuestro entender. Es la vida. Son las huellas del agua, del fuego y del frío. En el sur de España, en el centro de la provincia de Málaga, el paraje natural del Torcal de Antequera es realmente una obra maestra de la naturaleza, situado a más de 1.300 metros de altitud en las Sierras Béticas. El corazón del Torcal es un entramado de corredores, pasajes, escondites y depresiones. Mientras se viaja arriba y abajo por este asombroso laberinto, no se debe abandonar jamás el camino señalado con flechas. De no hacerlo así, pronto surgirá la duda y la imposibilidad de reencontrar el camino. La acción del tiempo ha esculpido con imaginación y talento la piedra caliza. Dentro de esta figurativa y excéntrica acumulación de rocas, algunas de ellas toman forma de platos apilados, conformando un espectacular paisaje. Estas rocas, reminiscencia de ruinas, no son excepcionales si las consideramos una a una. Son características de la erosión kárstica, es decir, de la piedra caliza. En Europa, en numerosos lugares se da el mismo fenómeno. La calidad excepcional del Torcal proviene de la concentración, de la magnitud y de la belleza de las rocas erosionadas. Este monumental conjunto se puede considerar único en el mundo. La actual vegetación del macizo comprende arbustos enanos y una bonita variedad de plantas que viven entre o sobre las rocas.
En pleno verano, cuando el calor del Torcal se torna asfixiante, es difícil imaginar que esta increíble arquitectura fue esculpida por aguas que, discurriendo por estos parajes, erosionaron la piedra caliza. La piedra caliza es especialmente sensible a la erosión del agua, porque la acción a la que se encuentra sometida es doble. Erosión mecánica, lo que significa que en contacto con el agua la roca se deshace, y erosión química. La caliza se disuelve si la lluvia que recibe o los torrentes que discurren sobre ella son ácidos o están cargados de dióxido de carbono. Esta vulnerabilidad de la roca al ataque del agua puede ser particularmente espectacular cuando un río discurre a través de una meseta de piedra caliza. Aquí, en el sur de Francia, el Ardèche corta literalmente la llanura que las aguas han horadado y han disuelto desde hace 110 millones de años. La cuenca del río se hundió progresivamente, existiendo en algunos lugares hasta 300 metros entre la superficie del agua y el borde de la meseta. La actual ubicación de la cuenca del río apenas se remonta a 4.500 años atrás, pero la formación de las gargantas comenzó probablemente hace 3 millones de años. Hay quien cree incluso que el proceso de hundimiento del Ardèche comenzó hace 20 millones de años, durante el largo periodo de formación de los Alpes. Río arriba, esta puerta triunfal de entrada a las gargantas es un paraje excepcional. El Pont d'Arc es monumental. Tiene casi 34 metros de alto y 59 de ancho. La mejor forma de hacerse una idea clara de las medidas de esta grandiosa puerta es atravesarla. Durante el verano, más de 1000 canoas o kayaks cruzan esta bóveda. De acuerdo con la leyenda, el Pont d'Arc fue atravesado por un disparo celestial para permitir a un anciano marido recuperar a su joven esposa secuestrada por un peregrino. La persecución había comenzado en el río. Las embarcaciones del fugitivo y del marido se desplazaban a la misma velocidad, pero el anciano se encontraba un meandro por detrás. Desesperado porque no sería capaz de alcanzar al peregrino, imploró al cielo solicitando ayuda, y probablemente para que la moraleja de la historia permaneciera intacta. Los poderes divinos abrieron un pasaje en las rocas. A través de este inesperado atajo, el anciano pudo recuperar a su esposa. En realidad, el Ardèche acorta el camino y deja atrás un meandro. En el pasado rodeaba el promontorio rocoso donde fue horadado el arco. En la actualidad, ha atacado progresivamente el acantilado y se las ha arreglado para horadar un pequeño pasaje. El orificio llegó a ser paulatinamente más grande gracias a su paso y a las frecuentes crecidas. Se cree que el Ardèche consiguió abrirse el camino al final de la primera era glaciar. En esa época el río era mucho más caudaloso
debido a la gran cantidad de afluentes y riachuelos que provenientes de los glaciares convergían en él. El Krimler Age se alimenta de las aguas que fluyen del deshielo de 12 glaciares. Esto no es de extrañar en esta parte de los Alpes austriacos, ya que tan solo la provincia de Salzburgo posee 120 cumbres de más de 3.000 metros de altitud. En el momento en el que el río alcanza el bosque circular del valle de Salzach, su caudal es ya considerable. El agua se precipita a través de 3 cascadas, una a continuación de la otra, y se estrella 380 metros más abajo. Las cataratas de Krimler son consideradas las más bellas del macizo alpino. Esto se debe a la altura de sus cascadas, al volumen de sus aguas y, sobre todo, a la belleza de los alrededores. Las cataratas se encuentran en el parque de Hoog-Toyan y disfrutan de un entorno natural protegido. Un camino bien cuidado por el Club Alpino ofrece 1000 puntos de vista, permitiendo a los caminantes descubrir las cataratas desde infinidad de ángulos. De todos los países de Europa, no hay duda de que Noruega ofrece la más rica y más hermosa variedad de cataratas. En la región norte de los fiordos, es posible aproximarse al poder de las aguas y de sus orígenes. Esta es una de las principales atracciones turísticas en Noruega. En el fondo del valle Oldedalen, los carruajes nos permiten el acceso al glaciar Briksdal. El glaciar de Briksdal es una capa de hielo con forma de lengua perteneciente al Jyskedalbrein, cubriendo más de 475 kilómetros cuadrados. El Jyskedalbrein es el mayor glaciar de Europa continental y forma parte de la enorme cantidad de hielo que cubrió la Tierra hace millones de años. Cuando nos aproximamos al glaciar, el sonido que produce la enorme lengua de hielo es impresionante. Su inquietante ruido nos recuerda que, aunque el glaciar parece inmóvil, en realidad avanza incesantemente. Al descubrir el pequeño lago que ha horadado en su base, es posible imaginar el poder de erosión de esta enorme masa helada.
El deshielo continúa inexorablemente. Desde lo alto del glaciar, grandes trozos de hielo se separan asemejando icebergs. El espectáculo que nos ofrecen los glaciares continentales no puede ser comparado con la inmensidad de este gigante islandés. Más de 8.400 kilómetros cuadrados, un tamaño semejante al de Córcega, con zonas de hielo que pueden llegar a los 1.000 metros de espesor. Por su tamaño, es el tercer glaciar más grande del mundo. Es como una porción de Polo Norte a tan solo 3 horas en avión de Londres o París. Sobre los 4.000 kilómetros cúbicos de su capa de hielo, todos los años caen unos cuantos centímetros de nieve, de los cuales la mayoría se convierten en hielo. Pero esto no es suficiente para compensar el deshielo del glaciar. En la historia más reciente de nuestro planeta, tuvo lugar un periodo frío llamado la Corta Edad del Hielo, durante el cual los glaciares se extendieron, pero a mediados del siglo pasado este fenómeno cesó. Por el contrario, a partir de 1920, el clima terrestre se ha calentado rápidamente. En este lugar, el Vatnajökull se encontraba con el océano. Su deshielo dio lugar al nacimiento del lago glaciar Jökulsárlón. Durante el invierno es necesario caminar con sumo cuidado, ya que se torna realmente difícil distinguir las zonas que pertenecen al lago y las que pertenecen al glaciar. Estos pequeños trozos de hielo encontrados en las playas de arena negra son la señal que anuncia la llegada del verano. El lago Jökulsárlón se deshiela. A través del canal que une el lago y el mar, los icebergs flotan lentamente hacia el océano. En Islandia, el espectáculo del hielo permanece vivo. Sin embargo, en el Cuaternario, los glaciares demolían Europa. En Finlandia, el escudo de hielo escandinavo devastó extensos territorios y creó un sinfín de lagos poco profundos con aguas increíblemente claras. Los lagos de Samaya forman un inmenso complejo situado en el sureste de Finlandia, a unos pocos kilómetros de la frontera rusa.
En 1803, Alejandro I, zar de Rusia, cautivado por el paisaje que conforman estos lugares, decidió que debían ser protegidos. 40 años más tarde, Nicolás I hizo construir esta casa de campo. Este paisaje tan sumamente romántico es curiosamente llamado Punkarayú, que en finés significa el lomo del cerdo. Este es uno de los parajes naturales más originales, pero es también uno de los más discretos, puesto que es difícil sorprenderse desde este dique que une los lagos. Estrechándose a lo largo de 7 kilómetros, la carretera sube y baja serpenteando entre los pinos y la desigualdad del terreno. Esta lengua de tierra con forma de lomo de asno, que después de todo justifica el prosaico nombre de Punkarayú, es tan estrecha, tan bien trazada, que es fácil concluir que se trata de un dique artificial destinado a facilitar el tráfico rodado entre los lagos. Pero bien al contrario, se trata de una perfecta cresta morrénica de origen natural. Suuntaan oikealla näkyvä niemi on Tuunaan saarta, jossa sijaitsevat Punkaharjun lomakeskus, kuvataidenäyttely Retretti sekä koko... Cruzando en barco el lago Purubeshi, es posible aproximarse a la morrena y conseguir una mejor visión de ella. La cresta del Punkarayú asciende lentamente desde el nivel del lago hasta los 30 metros. En su mayor parte es una irreprochable línea recta. Este dique de arena y guijarros se erigió en la época en que la capa de hielo cubría la planicie finesa. Torrentes arrastrando guijarros corrían bajo el glaciar. Cuando el hielo se derritió, las depresiones horadadas por los glaciares se llenaron de agua y se transformaron en lagos. Los depósitos dejados por los torrentes y los ríos formaron estos brazos elevados. Punkarayú es el más famoso de todos estos diques naturales. Sin embargo, en Finlandia existen muchos más de las mismas características. El lago Balatón, en Hungría, con sus casi 600 kilómetros cuadrados, es uno de los más grandes de Europa y durante el verano, uno de los más visitados. En la orilla norte del lago se encuentra la península de Tihany, dominada por una preciosa iglesia barroca. La península, formada por elevaciones volcánicas, nos revela un paraje único, protegido por un parque nacional. A primera vista hay que admitir que nada cautiva en estos montones de piedras cubiertos de vegetación. Es necesario acercarse para reconocer su origen volcánico. Por supuesto que una ojeada más de cerca nos revela trazos, formas, calidades y canales que pudieran interesar a unos pocos, pero no atraer multitudes.
Esta masa de rocas de aspecto común no es otra cosa que un geyser petrificado. Conocido su origen, lo único que resta por hacer es imaginar el agua brotando a través de este canal. Un fenómeno que puede ser observado en Geysir, en Islandia, 100 kilómetros al este de su capital Reykjavik. A través de las numerosas grietas de su corteza, la Tierra exhala vapores y expulsa agua caliente a la superficie. En solo unos pocos kilómetros cuadrados, es posible ser testigo de una increíble demostración de las fuerzas volcánicas. La Tierra humea por doquier, los orificios burbujean y el barro borbotea. En Islandia, el 99% de las rocas son volcánicas. La permeabilidad de la lava permite la filtración de la mayor parte del agua de lluvia hacia los lugares calientes bajo el suelo. Los vapores del magma llevan a ebullición las aguas subterráneas, origen de los manantiales de aguas termales. En el fondo de estas cuencas, a través de sus aguas claras, es posible observar los depósitos de sílice en descomposición, también llamados geyserite, en referencia al rey del lugar capaz de entrar en erupción en cualquier agujero cercano. Dependiendo de las estaciones, de las condiciones atmosféricas y sobre todo de su humor, el geyser de Strokkur se pone en erupción de 3 a 10 veces cada hora, llegando a los 20 metros de altura. Strokkur, la atracción estrella, está apropiándose del gran geyser gigante cuya columna puede llegar a los 70 metros, pero que hoy en día está dormido y tan solo entra en erupción de forma esporádica. El fenómeno del geyser es simple. Tras la presión sufrida por el agua en los conductos subterráneos, se provocan numerosas palpitaciones. El agua caliente se vuelve más ligera y llega a la superficie. Una inmensa burbuja en el agujero y algo más de temperatura son ahora suficientes para que una poderosa columna de vapor explote instantáneamente. Bajo la mirada de los pequeños caballos islandeses, la naturaleza renueva su paisaje constantemente. No lejos de Strokkur se puede admirar otro fenómeno increíble. Los islandeses lo llaman Blesi. Estas dos cuencas adornadas de geyserites blancos parecen unas gafas gigantescas. Sus colores son diferentes, como lo es también la temperatura de sus aguas. Sin embargo, están unidas por un estrecho canal. La cuenca más templada, que es también la de un azul más profundo, logra su intenso color de la refracción de la luz al jugar con las pequeñas partículas de sílice del fondo de este gran recipiente. Geyser en islandés significa sencillamente erupción. Excepto por el borboteo, el fenómeno que se puede observar aquí en Rumanía nada tiene en común con las aguas termales islandesas.
Este enigmático escenario se sitúa en la región de Buzău, en las montañas de los Cárpatos del Sur. Aunque constantemente designadas como Vulcani Noroisi, estas pequeñas erupciones no son en absoluto volcánicas. Esta pasta de barro se encuentra fría y en cada una de sus palpitaciones emana metano. Esta región disfruta de dos tipos de riqueza: sus rebaños y su petróleo. El borboteo es producido por el gas, que proveniente de las capas subterráneas de hidrocarburos llega a la superficie. Bajo la presión del gas, el barro arcilloso fluye fuera de los cráteres. Una vez seco, crea elevaciones cónicas que dotan a este paraje de su aspecto lunar. Los pequeños géiseres del páramo de Sos tienen origen gaseoso. Aquí el dióxido de carbono proviene de la turbera. Ubicada en la frontera de Alemania y Checoslovaquia, en el extremo occidental de Bohemia y a pocos kilómetros al norte de Francisco Vilasne, es una región de aguas termales. Se trata de una zona protegida que cubre 220 hectáreas y que goza de gran popularidad gracias al turismo. La fauna y la flora son también de gran interés, pero el visitante se siente más atraído por las aguas burbujeantes. La temperatura del agua es de 20 grados centígrados, bastante por debajo de la temperatura de las aguas de Vulcano. En la playa del este, la temperatura del mar se encuentra por encima de los 60 grados centígrados y en esta ocasión el origen de las burbujas es claramente volcánico. Además, nos encontramos sobre un volcán que dio su nombre a una de las islas Eolias, un archipiélago al norte de Sicilia. Fue aquí donde, según Homero, el dios Eolo encerró los vientos en odres de piel de cabra. Cuando aterrizamos en Vulcano, no somos recibidos por los vientos, sino por un fuerte olor a sulfuro. En solo unos kilómetros cuadrados, la naturaleza nos ofrece materiales, relieves y fenómenos, todos ellos provenientes del fuego interno de la Tierra, que de pronto parece tan cercano.
Unos 300 metros por encima del valle de estos monstruos de lava se encuentra la fosa, el gran cráter de Vulcano humeando constantemente. El ambiente se torna irrespirable debido a los vapores de anhídrido sulfuroso. En las laderas del volcán es fácil encontrar hermosas muestras de sulfuro en forma de aguja. En el pasado, el sulfuro era extraído por 500 convictos que cumplían condena en la isla y producían alrededor de 10 toneladas de sulfuro al año. Esta explotación se vio bruscamente interrumpida un día de 1888, cuando la fosa comenzó una erupción de forma brutal. El volcán llegó a lanzar bombas de 20 metros cúbicos hasta 500 metros de altura. La erupción duró 2 años y destruyó totalmente el pueblo situado a sus pies. Hoy, 1 hora es suficiente para escalar la fosa hasta el borde de su cráter de 500 metros de diámetro. Es posible incluso descender hasta el fondo del cráter sin ningún problema. Pero no se debe olvidar que la actividad sísmica es todavía intensa y que recientemente una serie de terremotos de origen volcánico han sido detectados a poco más de 1000 metros bajo el cráter. A menos de 100 kilómetros de aquí, en Sicilia, la columna de humo del Etna nos recuerda que nos encontramos en una de las regiones europeas cuya actividad volcánica es más intensa. En el norte, bordeando el macizo del Etna, el Alcántara. Un río aparentemente normal que parece un riachuelo de montaña. Pero es entonces cuando nos revela su otra cara. Aguas verdes, un río brillante que fluye sobre rocas suaves. De pronto se comprende por qué este paraje es famoso. Aquí el Alcántara fluye a través de magníficas gargantas. Esta increíble fantasía de rocas abruptas esculpidas con precisión geométrica es de origen volcánico. Hace mucho tiempo el río abrió su cuenca en la lava expulsada por el monte Mio. Cuando esta lava se endureció, creó las paredes de estas gargantas. Este prisma rocoso es típico del enfriamiento del basalto, una característica que ha creado otros parajes naturales y entre ellos uno de los más famosos del mundo. La costa norte de la altiplanicie de Antrim, en Irlanda del Norte. Un magnífico litoral, aunque muy inhóspito.
En 1588, el Girona, un barco de la Armada Invencible, se estrelló contra sus arrecifes. Dos siglos más tarde, viajeros de todo el mundo continúan arribando a este lugar. Llegan para admirar una increíble formación geológica situada entre Port-Gany y Port-Nofer. En el dialecto local, Port-Gany es la bahía de arena y Port-Nofer, la bahía del gigante. El Camino del Gigante es un conjunto extraordinario de columnas basálticas. Se han contado más de 37.000 y han sido talladas con tal perfección que inevitablemente evocan una gran carretera que se adentra en el mar. Ante la vista de este fenómeno se recuerda la leyenda que relata la construcción de esta calzada a manos de un gigante. Para ser más precisos, de un gigante irlandés, Finn McCool, que decidió construir un camino para cruzar hasta Escocia sin mojarse. Si consideramos las tres direcciones denominadas calzada pequeña, mediana y grande que el camino parece tomar, nos hace pensar que el gigante dudó en qué dirección avanzar. La mayoría de los pilares son hexagonales. Muchos tienen 5 lados, pero los hay incluso de 4, 7 u 8 lados. Tras formular un deseo en la silla de los deseos, se debe cruzar el portal del gigante para descubrir otros lugares extraordinarios. El órgano, un magnífico grupo de pilares basálticos de 12 metros de altura. El arpa, coronada por chimeneas. El acantilado presenta una sección geológica natural que ofrece información útil sobre la historia de la altiplanicie. Hace 60 millones de años, durante la era terciaria, el fluido de lava y basalto se acumuló aquí. La costa oeste de Escocia y la zona noreste de Irlanda sufrieron entonces un periodo de intensa actividad volcánica, del cual la planicie de Antrim es el principal vestigio. No se han encontrado restos de cenizas o explosiones. No tuvo lugar ninguna erupción violenta en esta parte del país. La lava alcanzó la superficie terrestre a través de aperturas y grietas, y tras llegar al nivel del suelo a una temperatura de 1000 grados centígrados, se solidificó como basalto duro. Hoy, este lugar famoso, descrito por primera vez en un periódico londinense en 1693, se encuentra cuidado y protegido. El mar golpea implacablemente contra la calzada. El mar avanza y retrocede. Lo que pertenece a la tierra puede convertirse en mar. Todo cambia constantemente.